Hola, bienvenidos a esta plática sobre estadística espacial. Mi nombre es María Guzmán Martínez y soy de la Universidad Autónoma de Guerrero. El contenido. En la introducción hablaremos sobre los procesos estocásticos espaciales, posteriormente de los procesos gaussianos. Daremos dos aplicaciones, las conclusiones generales de dichas aplicaciones y finalmente las referencias. Bien, un proceso estocástico espacial se tiene a partir de un conjunto de variables aleatorias S y un conjunto de índices contenido en D, un conjunto convexo. Dependiendo de ese, el conjunto de índices, el proceso se puede estudiar bajo alguna de las siguientes opciones. La geostadística, que estudia los procesos estocásticos continuos. El segundo serían los procesos regionales. Aquí se estudian los procesos que tienen un espacio de parámetro discreto y la selección de los sitios de muestreo depende del investigador. Finalmente están los procesos puntuales. Acá se estudian los procesos continuos o discretos. Y a diferencia de los dos anteriores, el espacio de muestreo es aleatorio. Nosotros nos quedaremos aquí en el primer punto, la geostadística, para estudiar los procesos estocásticos continuos. Bien, en geostadística, un proceso gaussiano está compuesto por un vector de variables aleatorias y el conjunto de índices está dado en un conjunto fijo de contenido en R2. A este conjunto de variables aleatorias se le va a asumir una distribución normal multivariada con vector de medias mu y matriz de varianzas y covarianzas sigma cuadrada, que sería la varianza del proceso, R de phi, que denota la correlación que existe de la variable y en los diferentes sitios, más tau cuadrada, que es el término de error del proceso, por la matriz identidad. Phi es un parámetro de escala. En la expresión 3 está lo que se entendería como la correlación o el término que denota la correlación que existe de la variable aleatoria en dos sitios diferentes. La distancia de estos sitios va a ser considerada bajo la distancia euclidiana. La estructura de correlación del proceso espacial gaussiano, entonces, puede ser estudiado a partir de la función de correlación. Y esta nos va a permitir a su vez modelar entonces la dependencia que existe de la variable aleatoria y en los diferentes sitios de muestreo. Entre las funciones para phi de y están la gaussiana, la esférica, la circular y la mater. En las aplicaciones, las más utilizadas son la gaussiana, la exponencial y la de mater. La estructura de correlación del proceso gaussiana también puede ser estudiada con la función del semivariograma teórico. Noten que esta función, que está dada por gamma de h, involucra o contiene los tres parámetros importantes de la función o de la estructura de correlación del proceso gaussiano, que es el término de error, tau cuadrada, la varianza del proceso, sigma cuadrada, y la función de correlación, que a su vez depende de la distancia y del parámetro de escala. El proceso observado se puede escribir como la suma de dos términos, S y Z. S es el proceso gaussiano no observado y Z vendría a ser el término de error del proceso. Cada uno de estos términos se les asume una distribución normal multivariada. En el caso de S,
Su media, su vector de medias es mu y su matriz de varianzas y covarianzas es sigma cuadrada por rho de phi. Para el término de error del proceso Y, el vector de medias sería 0 y la matriz de varianzas y covarianzas sería tau cuadrada por la identidad. Bien. Si la variable respuesta Y está asociada a un vector de covariables o variables explicativas denotadas por D sub J, en este caso asumamos que se tienen P covariables, entonces la variable respuesta o el proceso gaussiano observado se sigue descomponiendo como la suma de dos términos. Nada más que en este caso, el vector de medias o la esperanza del proceso gaussiano S va a ser D por B, donde D es la matriz de covariables, de las P covariables. Y beta es el vector de parámetros desconocidos del proceso. Además de la distribución gaussiana que se le puede asumir al proceso Y dado S, se tienen otras distribuciones con espacio discreto, que son la Poisson, la binomial y la binomial negativa. Para la estimación de parámetros de un proceso espacial ajustado, además de los métodos clásicos, se tiene el método bayesiano. Entre las funciones que existen en R y que pueden ser utilizadas para dicho fin, están el paquete Geor y el paquete Geor GLM. Bien, vamos a pasar entonces a las aplicaciones. La primera tiene que ver con las plagas agrícolas. De acuerdo a Zagarpa, México reporta anualmente pérdidas significativas en la producción agrícola a causa de las plagas agrícolas y problemas fitosanitarios derivados de estas. Un ejemplo de esto es el pulgón amarillo, que de acuerdo a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es una plaga de importancia económica. Su alta capacidad de dispersión y elevado potencial de reproducción afecta a los cultivos del sorgo, avena, caña de azúcar, trigo y cebada. Se trabajó con una base de datos que corresponde a los meses de agosto y septiembre del año 2016. El muestreo, que fue semanal, corresponde al porcentaje de infestación determinado a partir del número de pulgones amarillos encontrados en 125 hojas colectadas en cada uno de los puntos de muestreo. El área de estudio se ubica en los municipios de Iguala de la Independencia y Tepecuahuilco de Trujano del estado de Guerrero. Bien, en este mapa vemos la distribución espacial de la plaga en la región de estudio para el mes de agosto del año 2016. Los puntos más claros denotan mayor densidad del pulgón amarillo en el área. Vemos que estos de alguna manera están en toda la región, ¿no? Este otro mapa es la distribución espacial de la plaga para el mes de septiembre en el año 2016. En este caso, los puntos de mayor densidad están en la dirección noreste. Bien, en el cuadro 1 se muestran algunas de las estadísticas principales de los casos de pulgón amarillo observados. La alta capacidad de dispersión y el elevado potencial de reproducción que presenta el pulgón amarillo se logró modelar con un proceso espacial gaussiano y con una estructura de correlación gaussiana que
tuvo que ser validada. Para que se cumpliera el supuesto de normalidad en los datos, tuvimos que transformar la variable aplicando la raíz cuadrada y así cumplir con el supuesto de normalidad. Para la interpolación de los datos se utilizó la técnica de Kriging ordinario. Aquí la estimación de los parámetros fue bajo el método de máxima verosimilitud restringida. Y como ya comentaba, la estructura de correlación gaussiana asumida los datos la validamos. Bien, en este mapa se muestra la distribución espacial de la plaga para el mes de agosto. Vemos que hacia el norte es la zona donde se tienen mayores casos de pulgón amarillo. El siguiente mapa nos muestra ahora la interpolación espacial de la plaga para el mes de septiembre. Y en este caso, donde hay más casos, es la región noreste, tal como pasaba en los sitios observados. Bien, entonces hasta aquí usamos un proceso gaussiano. Fue necesario la transformación de la variable para poder utilizarlo. Y la estructura de correlación del proceso del pulgón amarillo es gaussiano. El siguiente ejemplo, que corresponde al trabajo de investigación de Manuel Solís Navarro, se analizó una base de datos compuesta por 573 casos del dengue confirmados en el estado de Chiapas para el año 2019. Entonces aquí vemos municipios, o se ven municipios, en donde el número de casos confirmados de dengue eran bastantes. Principalmente se observan su mayor distribución en la capital del estado y otros casos dispersos. Entonces, procedimos al análisis. Aquí, a diferencia del ejemplo anterior, en este se asumió una distribución Poisson para el número de casos confirmados de dengue. Y la estructura de dependencia que se asumió y se validó para el proceso Poisson fue la gaussiana. Las variables que guardaban más relación con el número de casos de dengue observados fueron temperatura máxima, altitud y edad. Esto a un alfa del 0,5, pues se ve que hay bastante relación con el número de casos confirmados de dengue. También está la variable de eliminación de basura. Aquí se tendría que considerar un alfa del 0,2 para que fuese significativa. Decidimos meterla e incluirla en el análisis. La estimación de los parámetros fue también con el método de máxima verosimilitud restringida. Bien. En este mapa se puede observar entonces la interpolación espacial de los casos de dengue para el año 2019. Y vemos que el proceso al cual se le asume una distribución Poisson logra predecir los sitios donde hubo mayor casos de dengue. Entonces, pues funcionó bastante bien. Las conclusiones generales de estas aplicaciones y de los procesos estocásticos espaciales serían principalmente estas tres. Que estos procesos ayudan a modelar variables con respuesta continua o discreta. En el primer ejemplo fue una variable continua y el otro se asumió que eran conteos, ¿no? El segundo punto es que la incorporación de covariables al modelo
permite estudiar mejor el proceso espacial. Y sí, realmente eso fue lo que se observó con el ejemplo de casos de dengue confirmado. Y finalmente, los procesos estocásticos espaciales son de gran utilidad para estudiar el comportamiento de los fenómenos espaciales. Entonces, estas serían las principales conclusiones de las aplicaciones que se realizaron. Finalmente, vienen las referencias. Son libros de procesos estocásticos espaciales y habla también sobre las bases de datos, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Que estén bien, gracias.